Buenos días, muchas gracias por haber contado conmigo para participar en este 27º Congreso. Gracias especialmente a Alicia de la Torre por ese esfuerzo sostenido y esa coherencia de vida que es realmente pues, una luz para todos los que tratamos de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En mi caso, como ya se ha mencionado, voy a hablar del inicio de la vida desde el punto de vista de la ciencia, en la idea de que lo que la ciencia dice hoy no se cuestiona y cuando se busca la verdad y la ciencia busca la verdad se encuentra y esa verdad es universal, debería ser aceptada por todos y bueno, pues espero que en estos minutos que vamos a compartir pueda dar algunas razones y algunas justificaciones desde la ciencia de esa realidad que venimos defendiendo, que es que la vida inicia en el momento de la concepción. Bueno, todos sabemos que para que se genere un embrión humano es necesaria la participación de dos actores, de dos células gaméticas, el óvulo y el espermatozoide, y que desde la genética clásica, cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan y se genera esta nueva realidad biológica que es el cigoto, los 23 cromosomas que aporta cada uno, los 23 de la mujer y los 23 del varón, se recombinan, se genera un nuevo genoma único, irrepetible y específico de ese nuevo ser que se ha constituido como tal en fase unicelular, que es el cigoto. Da igual, aquí muchos sois padres de familia numerosa, da igual el número de hijos, el número de hermanos que hayan procedentes del mismo padre y de la misma madre, con el mismo genoma de la madre y con el mismo genoma del padre, se va a dar esa recombinación específica, única y repetible para cada uno de los descendientes y distinta de todos los hermanos, con la excepción de los gemelos monocigotos. Bueno, pues esto es lo que nos dice la genética clásica. Se constituye el cigoto con 46 cromosomas y este ser unicelular, este embrión unicelular, contiene ya, al modo en que puede contenerlo, los 120 tipos de tejidos y los 250 tipos celulares que configuran al individuo de la especie humana. Pues vamos a avanzar y vamos a ver qué nos dice el diccionario médico sobre lo que es la célula. Hemos dicho que es un ser en estado unicelular, un cigoto, un embrión en estado unicelular. Y el diccionario médico dice esto que tienen en la imagen, que la célula es la estructura básica y la unidad funcional de las personas y de todos los seres vivos. Es decir, que la célula es la unidad de vida. Vemos lo que nos ha dicho la genética clásica, vemos lo que nos dice la biología celular y ahora vamos a ver lo que nos dice la genética molecular. Sabemos, desde que se secuenció el genoma humano, de hecho desde antes, que en el genoma de la especie humana existen unas secuencias específicas, características y exclusivas de la especie humana que se llaman secuencias ALU, de las que se han identificado 7.000. De manera que cuando uno en un escenario de un crimen, por ejemplo, identifica residuos biológicos, restos biológicos, por ejemplo, de pelo, y en el pelo hay estas secuencias, alguna de estas secuencias, se puede concluir que ese pelo es de un ser humano. Secuencia ALU, ser humano, es un binomio que va de la mano y que está aceptado en anatomía forense y en el mundo científico. Pues miren, con todo lo que llevamos dicho en los 3 minutos que llevamos hablando, podemos sacar una conclusión muy interesante, y es que la célula, hemos dicho, es unidad de vida. La presencia de secuencias ALU en un genoma implica que el genoma es humano. Por tanto, el cigoto, en tanto en cuanto es célula, es vida, y en tanto en cuanto tiene secuencias ALU en su genoma, es vida humana. Silogismo fácil, mucho más fácil que demostrar que 2 y 2 son 4, como les suelo decir a mis alumnos, y fiel a los datos científicos que hemos venido viendo. Nos preguntamos y se preguntarán, pero vamos a ver si esto es tan sencillo, ¿cómo es posible que llevemos dando la batalla que llevamos dando durante tanto tiempo, si esto es tan evidente? Es tan fácil demostrar que existe vida desde el momento de la concepción, es tan obvio. Bien, esto es así, evidentemente, pero es verdad que esto es así para el cigoto y es así para cualquier otra célula. Podríamos decir que una célula epitelial también en cuanto célula es unidad de vida, en cuanto tienen su genoma secuencias ALU sería unidad de vida humana y así sucesivamente.
Y ahora pensaremos, bueno, pero cuando nos cortamos las uñas o el pelo mueren millones de células y no es una cuestión ética, ni es un debate, ni es un objeto de todo lo que llevamos vivido, ¿no? Y efectivamente es que es muy distinta una célula de otra. Y es que ahora sí, el cigoto, de la mano de la biología celular, vamos a ver la característica que tiene exclusiva y solo del cigoto. Y es que el cigoto es la única célula que es totipotente. ¿Qué significa que es totipotente? Que contiene en estado unicelular al individuo de la especie y que si se permite que el desarrollo embrionario se lleve a cabo, todo lo que está contenido en este cigoto primigenio, en este embrión unicelular, se va a ir expresando en tiempo y forma de una manera prodigiosa en la que de ser un individuo de una célula vamos a pasar a ser un individuo de billones de células, y es la historia de la vida de cada uno de nosotros. Y esto sí es único del cigoto. Si nosotros, por ejemplo, tomamos una célula epitelial y la introducimos en el útero de una mujer, pues podemos esperar tranquilamente las 42 semanas que dura la gestación en la especie humana que no va a nacer ningún individuo de la especie humana, porque no es una célula totipotente, porque es una célula diferenciada, a epitelio en este caso. Y aunque contiene el mismo genoma, esos 46 cromosomas que contuvo el cigoto a partir del cual apareció esta célula epitelial, no es totipotente. Me gusta hacer una analogía, pisando un poquito de puntillas el terreno filosófico de este concepto de potencialidad en biología celular. Hemos estudiado todos en filosofía lo que es potencia y lo que es acto. Siempre me gusta poner el ejemplo de un tronco. Un tronco es en acto un tronco y en potencia puede llegar a ser muchas cosas y depende de un tercero lo que llegue a ser, de la intervención de un tercero. Si es un escultor, podrá producir a partir del tronco generar a partir del tronco una escultura. Si es un carpintero, una mesa. Si es un leñador, lo hará pedazos y será leña. Es en acto un tronco y en potencia todas estas cosas. Y lo que puede llegar a ser depende de la intervención de un tercero. Pero miren, el cigoto es en acto el que es, porque independientemente de la intervención del tercero, independientemente del útero de la madre en que se geste, este individuo es el que se ha constituido como tal y va a nacer ese individuo. Da igual que lo geste un útero de una mujer de raza negra, da igual que se genere in vitro por reproducción sexual, es el que es desde que se constituye como tal y por esto decimos en biología celular es totipotente, contiene a todo el individuo de la especie, al modo que no deja de ser fascinante en que lo puede contener una célula. Y ahora vamos a adentrarnos en esos momentos, bueno, es que a mí me fascinan, de lo que es el comienzo de la vida humana. El embrión humano, por tanto, ya podemos concluir que es un individuo de la especie humana, con lo que llevamos dicho, y vamos a aproximarnos a ese momento fascinante de la fecundación, cuando todo comienza. Tenemos al óvulo que está en las trompas de Falopio, girando en sentido contrario a las agujas del reloj, con una elegancia, me gusta hablar de elegancia en las células, pues, perdonen los varones en la sala, pero con una elegancia propia de la mujer, esa mujer que ha exaltado el Padre de manera tan bonita en la homilía, y esta característica que tenemos, ¿no? por el hecho de ser mujer. Y el óvulo gira en las trompas de Falopio esperando a ser fecundado. Entra por el tracto genital femenino la armada de espermatozoides en tropel, a millones, con esa masculinidad tan característica en la que muchas veces, perdónenme, pero no miran muy bien hacia dónde van y se van chocando contra cualquier célula que parece un óvulo y intentan fecundar lo que pueden y creen que han conquistado al óvulo, pero lejos de haber conquistado el espermatozoide al óvulo, es el óvulo el que escoge el espermatozoide que lo va a fecundar. Es el óvulo el que abre la puerta de la zona pelúcida al espermatozoide triunfador y permite ser fecundado. Y en un ejercicio de fidelidad celular, una vez que el espermatozoide ha entrado a través de la zona pelúcida, el óvulo cierra la membrana para evitar poder ser fecundado por nadie más. El espermatozoide sigue, algunos pico y pala, pero no hay forma, el óvulo ha sido fecundado y ya se ha constituido un nuevo individuo de la especie y ya tenemos a ese cigoto todavía
a punto de formar, el estado de 2 pronúcleos y a punto de expulsar este segundo corpúsculo polar que vamos a ver que es importante. Bueno, pues aquí tenemos las primeras fases. A nivel molecular es también muy interesante lo que ocurre. Me atrevo a decir que muy bonito, porque claro, yo soy bioquímica y la bioquímica me parece preciosa, pero esto es una tara confesable que tengo. No suele ser el caso el que la bioquímica parezca preciosa, pero es verdad que esta cascada de reacciones que ven en la imagen y algunas activaciones, una serie también de activaciones e inactivaciones de genes, son la razón de esta totipotencia de la que hablábamos y son la condición necesaria para que en el cigoto se produzcan todas las reacciones que van a permitir que se exprese en tiempo y forma lo que tiene que expresarse en tiempo y forma a lo largo del desarrollo embrionario. Fíjense que en esta célula está contenido todo. Están contenidos los riñones, el corazón, la retina, los dedos de la mano, y todo tiene que irse expresando en tiempo y forma a lo largo de 42 semanas. Y esta regulación finísima en un control tan exhaustivo y tan bien diseñado se lleva a cabo gracias, primero, a que se disparan los niveles de calcio en el interior del citoplasma y otras muchas cosas, y este ion es regulador de los genes y bueno, y se va produciendo toda la secuencia que nos permite ver la maravilla que es el desarrollo embrionario. Esta es una secuencia real de microfotografías de lo que ocurre realmente. Aquí está el óvulo por ser fecundado. Aquí va a entrar el espermatozoide, aquí ya se van a fusionar en el panel C los 2 pronúcleos, ya se han fusionado en el panel D y ya se va a producir la primera división celular. Bueno, vamos a avanzar y vamos a ver 3 cuestiones claves, 3 cuestiones que son algunas de las clásicas que se debaten o se cuestionan cuando defendemos la vida desde el momento de la concepción. Los estados tempranos del desarrollo embrionario, el término preembrión y si el aborto puede justificarse a base de plazos, ¿no? En primer lugar, el término preembrión. El término preembrión se acuña en Reino Unido después de generarse la primera niña por fecundación in vitro, Louisa Brown, en el año 1978, en el ánimo de tratar de otorgar un estatuto distinto al embrión del que hasta entonces tenía. El embrión hasta entonces estaba protegido. Y, sin embargo, una vez que se genera la vida en el laboratorio, hay una presión importante para poder actuar sobre los embriones para aquello que no les es beneficioso y que, evidentemente, conllevará a la muerte y supondrá unas acciones de investigación. Para ello se convoca un comité, se constituye un comité del que forma parte Anne McLaren, una embrióloga, y un médico, el doctor Davis, y en este comité se acuña un nuevo término, un término que se llama, que denominan preembrión, y definen el embrión como nos han enseñado siempre que no se debe definir algo, que es metiendo lo definido dentro de la definición. Definen preembrión como el embrión de menos de 14 días de vida. ¿Para qué? Para darle un estatuto distinto. El embrión está protegido, pero el preembrión no lo está, entonces se puede intervenir sobre él. Cuando el informe Warnock sale a la luz, la comunidad científica se rasga en cierto modo las vestiduras, independientemente de que dentro de la comunidad científica había grupos muy potentes de presión para poder investigar con embriones humanos, diciendo que es este artefacto lingüístico que es el preembrión. Lo que hay antes del embrión son los gametos, el óvulo y el espermatozoide. El embrión de menos de 14 días se llama embrión en estado preimplantatorio. E inmediatamente, en el mismo año, Anne McLaren publica en el primer congreso en el que participa las razones de presión ajenas a la comunidad científica por las que este término se había introducido, y así lo hace también el doctor Davis en la revista Nature, en la que acepta la manipulación de las palabras para polarizar la discusión ética. Vivimos y somos testigos presenciales de esta manipulación de las palabras en muchos de los ámbitos de la defensa de la vida. ¿Qué decir de llamar al aborto interrupción voluntaria del embarazo? ¿Desde cuándo el aborto interrumpe un embarazo? El aborto finaliza con un embarazo, no interrumpe, no lo pone en espera hasta ver si dentro de un tiempo se puede continuar. Y es muy importante que llamemos a las cosas por su nombre, y es muy importante que
busquemos la verdad, ¿no? Como he mencionado al inicio de la charla, porque solo así podemos avanzar. Bueno, pues vamos a entrar en la que, a mi modo de ver, es la parte más bonita de la charla, que es estos primeros momentos del desarrollo embrionario en los que se dice, bueno, ¿cómo puedes defender la vida en las primeras fases del desarrollo embrionario? O sea, aceptemos el a priori de que es un individuo de la especie humana el cigoto, pero en las primeras divisiones las células son indistinguibles entre sí, no hay un compromiso de diferenciación, no hay una estructura, no hay una dirección hacia dónde ir, son súper amorfas, un grupo amorfo de células que no podemos decir que constituyen a un individuo. Bueno, vamos a ver si efectivamente esta afirmación que escuchamos tantas veces es así y vamos a ver qué nos dice la ciencia respecto a esta cuestión. Y la respuesta efectivamente nos confirmará cuándo empieza todo. Fue una pregunta que se hicieron en un grupo de investigación en Cambridge, en el laboratorio de Magdalena Chernica-Goetz, un grupo aconfesional, en el que se plantearon esta pregunta tan rara que a veces se hacen o nos hacemos en ciencia. La primera división del cigoto es aleatoria, o sea, se lleva a cabo a lo largo de cualquier eje, a lo largo de cualquier plano, o por el contrario tiene una orientación. Y la respuesta fue esta, que la primera división del cigoto no es aleatoria y sí tiene una orientación. Y esa orientación viene dada por el eje imaginario que se forma uniendo los puntos por el que el espermatozoide fecunda el óvulo, y por el que se expulsa el segundo corpúsculo polar del que les hablaba antes. Lo tienen aquí. En el sistema, el espermatozoide fecunda el óvulo en un punto y por el lugar donde se expulsa el segundo corpúsculo polar, si trazamos una línea, un eje imaginario, es a lo largo de ese eje, a lo largo del cual se va a producir la primera división celular. Siempre es así. Y así se genera un embrión en dos células, que es el que tenemos a continuación. Bueno, pues estas dos células, o sea, la primerísima fase del desarrollo embrionario, estas dos células ya son distinguibles entre sí. Y lo son por dos motivos. Primero, porque una, la de la izquierda, va a dividir a lo largo de un eje paralelo a ese eje imaginario que se configura por el punto de entrada de espermatozoide y el punto de expulsión del segundo corpúsculo polar. Y la segunda lo va a hacer a lo largo de un eje perpendicular. Y esto va a suponer que la que está marcada en rojo en la microfotografía real dividirá a lo largo de un eje paralelo y esta va a ser responsable de generar el cuerpo embrionario. Y la otra, la azul, la que divide a lo largo de un eje perpendicular, va a ser responsable de generar las estructuras paraembrionarias, el trofoblasto. Es decir, desde la primera división celular, desde que tenemos un embrión en dos células, ya una tiene un compromiso de diferenciación y va a generar el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, las estructuras embrionarias, el cuerpo embrionario, y la otra va a generar la placenta, va a generar el cordón umbilical, va a generar el trofoblasto. Por tanto, no se sostiene con el dato objetivo de la ciencia el que en las primeras fases del desarrollo embrionario las células son indistinguibles. Las células son perfectamente distinguibles por la polaridad de la división de los ejes que permiten su división y por el destino de diferenciación en el que se conducen. De hecho, estas células ya no son totipotentes, son pluripotentes. Pueden generar muchos tipos celulares, pero no todos, porque las células que vienen de la célula que tiene el núcleo marcado en azul van a generar placenta y las que vienen del núcleo marcado en rojo no van a generar placenta. Van a generar, como hemos dicho, las estructuras características del embrión, las capas embrionarias, y van a generar el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, y a partir de estas capas, como vemos en esta imagen, a lo largo de cada uno de los días del desarrollo embrionario se van a ir expresando todas las estructuras que configuran el individuo de la especie. Por tanto, sencillamente no obedece
a la realidad biológica del término preembrión, sencillamente no obedece a la verdad la argumentación de que en las primeras fases del desarrollo embrionario las células son amorfas, son indistinguibles o no tienen un plan de diferenciación. Lo tienen y muy establecido desde la primera división celular, desde la división del embrión en dos células. Y esto nos permite concluir el que estamos frente a la misma realidad, estamos frente al mismo individuo cuando se constituye el cigoto como tal y cuando se unen los pronúcleos masculino y femenino, cuando tenemos un embrión de aproximadamente 48 días, como tenemos en la fotografía de la ecografía en 3 dimensiones, o cuando nace el individuo, o cuando es adolescente, por mucho que ahí a veces no los reconozcamos, o cuando es adulto, o cuando es anciano. Somos los mismos y la historia de todos empieza aquí, empieza en el momento de la fecundación. Miren, el diálogo materno-fetal es algo apasionante y materno-filial es algo apasionante durante toda la vida, ¿no? Pero a mí sí me conmueve especialmente lo que ocurre en estas primerísimas fases del desarrollo embrionario en las que el embrión ya se ha constituido como tal. Tenemos el embrión en sus primeras fases y expresa en su superficie unas moléculas de anclaje que se llaman ecaderinas que están en la superficie para poder anclar en el útero de la madre y para poder implantarse. La implantación en la especie humana comienza en el día 7º después de la fecundación y finaliza en el día 14º, y cuando la reproducción se produce de forma natural, en un proceso de reproducción sexual normal, cuando la madre no sabe que está embarazada, el embrión ya está llamando su atención desde el punto de vista molecular porque está expresando estas moléculas de anclaje, estas ecaderinas. Y en respuesta a la expresión y a la llamada de atención del embrión, mamá, estoy aquí, la madre expresa los receptores que lo acogen en el útero, que son los receptores de las ecaderinas. De manera que el embrión estará en la zona apical del útero, tendrá que llegar hasta la zona basal, tendrá que recorrer este camino durante 7 días y gracias a que la madre expresa los receptores de acogida, el embrión irá avanzando, avanzando, avanzando hasta que finalmente se implante en el útero de la madre. Son estos procesos de reconocimiento, adhesión y tolerancia inmunológica que se producen en esas primeras fases del desarrollo embrionario. Y que no cabe duda de que cuando el embrión se genera en una placa de cultivo, en una clínica, en una unidad de reproducción humana asistida, pues el embrión se genera, sí, en la placa de cultivo y se transfiere al útero de la madre. Pero es que mientras el embrión está en la placa de cultivo, la madre está en su casa. Mientras el embrión está expresando las moléculas de caderina, llamando la atención molecularmente de la madre, realmente no es un diálogo, es un monólogo, porque la madre en su casa no es conocedora, hablamos desde el punto de vista molecular, de que el hijo necesita que exprese los receptores de acogida. Por eso es una de las razones por las que el número de abortos espontáneos es muy superior en las técnicas de reproducción humana asistida, en las técnicas de fecundación in vitro, porque no está la acogida de la madre desde el punto de vista molecular al embrión, y por eso se transfieren de 2 en 2 o de 3 en 3, etcétera, pero bueno, no es el tema de la charla de hoy, la fecundación in vitro, pero sí el llamar su atención sobre este diálogo fascinante materno-fetal que ocurre en las primerísimas etapas del desarrollo embrionario y que va a acompañar a madre e hijo en ese diálogo íntimo expresado de otras maneras, ya no moleculares, durante toda la vida. El desarrollo embrionario, para que se produzca correctamente, para que todo funcione, para que el corazón empiece a latir, para que la retina permita que el ojo vea, el riñón filtre, no sé, el hígado lleve a cabo su función, requiere de una regulación genética espectacular, de la que conocemos algunos genes, que son los que están en la imagen, que solo trata de dar idea de la complejidad y, bajo mi punto de vista, también de la belleza, en la que todo está muy regulado
y muy coordinado. Decir también que, volviendo a las cuestiones que mencionaba al inicio, que la fecundación es realmente un misterio, porque no necesariamente el espermatozoide más saludable, más fuerte, más rápido, va a ser el que va a fecundar al óvulo. Lo fecunda pues el que lo fecunda. Y a veces algún espermatozoide queda como reposando en el tracto genital femenino, parece que como descansando, ¿no? En la última parte de la charla, ¿qué sería los hitos a lo largo del desarrollo embrionario? Recordar esta definición de embarazo como un estado fisiológico. Qué importante volver a retomar el hecho de que el embarazo es un estado fisiológico, que comienza con la concepción y que continúa con el desarrollo fetal. Esta ha sido la definición clásica de embarazo. Y esta que tienen aquí es la definición clásica de embrión. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición hace tiempo y estableció que el embarazo comienza cuando termina la implantación, es decir, en esos en torno a 14 días, porque esto no es una ciencia exacta, necesarios para que el embrión finalice su implantación. Con lo cual, pues todo lo que ocurre en esos 14 días primeros no se registra como aborto, todos los embriones que se destruyen, que se pierden, que se congelan, etcétera, no se registran en este contexto. Bueno, vamos a avanzar con algunas pinceladas sobre algunos hitos en el desarrollo prenatal. Van a ver que en las siguientes diapositivas siempre hay este decalaje de más o menos los 14 días, más o menos las 2 semanas, conforme a la definición aceptada, establecida por la OMS y aceptada por sociedades de ginecología, etcétera. Pero en lo que me quiero centrar no es en ese más o menos 2 semanas, sino en el hecho de que verdaderamente, claro que existen hitos a lo largo de todo el desarrollo embrionario y a lo largo de todo el desarrollo prenatal. Pero es verdad que esos hitos no son cambios sustanciales, son cambios accidentales y esos hitos no permiten, con la ciencia en la mano, establecer un antes y un después para abortar aquí sí y aquí no. Cuando ocurre un cambio sustancial es cuando el espermatozoide deja de ser lo que es, el óvulo deja de ser lo que es, y se constituye una nueva realidad biológica que es un cigoto o un embrión en estado unicelular. Ahí está el cambio sustancial. Ya no tenemos un espermatozoide de 23 cromosomas y sus mitocondrias. Las mitocondrias las pierde al fecundar y esos 23 cromosomas del espermatozoide se van a fusionar con los del óvulo y van a constituir una nueva realidad que es un cigoto, que es un embrión en estado unicelular de 46 cromosomas y todo lo que hemos dicho en lo que llevamos de charla. Con lo cual, ¿hay cambios? Claro que los hay, pero podemos establecer, por ejemplo, que en alguno de estos cambios estamos frente a una realidad distinta del cambio anterior. Pues vamos a ir viendo cómo no. Es verdad que son cambios maravillosos y que el desarrollo embrionario es realmente un espectáculo. Por ejemplo, a la 3ª semana de la concepción el embrión empieza a latir. Entre la 3ª y la 4ª se produce la organogénesis, los movimientos espontáneos y los reflejos. Entre la 5ª y la 6ª semana del embarazo, que son muy importantes para el desarrollo neuromuscular, para que el embrión empiece a entender, a conocer los límites dentro del propio útero de la madre. Esta es una imagen de un embrión de 6 semanas en 3D. La actividad eléctrica del corazón, que empieza con un patrón de latido similar al del adulto en la 7ª semana, como las membranas interdigitales también en la 7ª semana se separan. Esta es una imagen de 7 semanas de gestación, 9 semanas de amenorrea, también en una ecografía en 3 dimensiones que me han dejado ginecólogos amigos. Ay, perdón. Ya en la 8ª semana tenemos un 80% de similitud con un ser humano.
volvemos a destacar esta maravilla, ¿no?, de pasar de ser un ser unicelular a ser un ser de más de 1 billón de células con unas 4.000 estructuras anatómicas distintas, con 120 tipos de tejidos, con 250 tipos celulares. La 9ª semana es un hito interesante. Empieza a tragar el líquido amniótico. Esta es una imagen de 10 semanas, 9 semanas de gestación, 11 de amenorrea. Y este hecho, en el segundo punto, de que en la 9ª semana se expresan los receptores de la superficie de la cara, de las manos, de los pies, el embrión, el feto ya puede sentir, es uno de los plazos que establecen algunas legislaciones para permitir el aborto antes de la 8ª semana y no a partir de la 9ª, porque en la 9ª el embrión siente. Cabecea, abre la mandíbula, bosteza, etcétera, en la 9ª semana. Semana 20ª, interesante. El embrión, el feto oye, responde a estímulos auditivos, conoce la voz del padre, de la madre. Hay publicaciones interesantes sobre, les gusta más la música clásica, Mozart, les gusta más que el rock. No quiero pensar lo que dirán las publicaciones, ojalá se hagan respecto a qué les parece el reggaetón a los fetos de nuestra era, pero me atrevo a decir que no les gusta mucho y que estaría bien que sigan escuchando música clásica de vez en cuando. Bueno, dato curioso, antes de nacer el embrión ha nacido 54 millones de veces. Y ya voy terminando. Me detengo en estas dos imágenes, la semana 13ª y la semana 15ª, porque nuestra legislación, en uno de sus puntos, establece la semana 14ª como el plazo para poder abortar. Sabemos que es un plazo, entre comillas, sabemos que también hay un plazo más extendido en la semana 22ª, etcétera. En este foro se conoce muy bien nuestra legislación, aunque ahora haré una mención que no puedo dejar de hacer, pero realmente, solo viendo la imagen, podemos decir que aquí sí y aquí no. O sea, ¿por qué? Realmente el establecer una ley de plazos no obedece a un dato objetivo ni científico, ni ginecológico, ni embriológico. No obedece a una razón científica. Es arbitrario, pues sea cual sea el plazo que se establezca. Y es triste pues lo que llevamos constatado, ¿no?, en materia de aborto en nuestro país. Fíjense que el aborto, lo saben ustedes, pero en este foro no puedo dejar de decirlo, ¿no? El aborto estaba recogido como un delito penal, como un delito en nuestro Código Penal y como un delito contra las personas. Es decir, se consideraba, o sea, indirectamente por el hecho de ser un delito contra las personas, se le otorgaba al nasciturus el estatuto de persona, el estatuto ontológico de persona. Hemos pasado de tener algo reconocido como delito en el Código Penal a ser establecido como un derecho de la mujer en la legislación actual. Es lejos de una evolución o una involución de la legislación de la que todos hemos sido testigos. Y bueno, yo me pregunto, o sea, ¿qué ocurriría si en otro tipo de delitos ocurriera un cambio legislativo de esta índole? Yo no sé si la sociedad está anestesiada, porque bueno, el tema de los ocupas es un poco parecido, ¿no? Pero sé que todos salimos a la calle, sé que este congreso pretende dar respuesta y seguro la dará y seguro se encontrarán en él otras argumentaciones, otras maneras de defender aquello en lo que todos creemos, pero de verdad es un drama el ver que un delito se convierte en un derecho de la mujer, en un derecho de la mujer que es la madre que lo acoge y que sin embargo, pues en las situaciones de aborto, por supuesto sin juzgar a nadie más que los hechos, lejos de acoger, se acaba con la vida del nasciturus. Pues me gusta mucho la música y me gustaría terminar diciendo que lo que hemos visto
un poco a vuela pluma, ¿no?, de los datos que ofrece la ciencia respecto a los primeros días de la vida del embrión, pues la ciencia muestra que es el despliegue de un plan de desarrollo en el que intervienen muchísimos factores que actúan dónde y cuándo tienen que actuar. Algo similar a un concierto, con coro incluido, ¿no?, en el que cada instrumento, cada voz entra en el momento preciso, dando lugar a una melodía maravillosa. Y ninguno de ellos justifica por sí mismo la existencia del plan de desarrollo. Todos son elementos al servicio de un plan que, no siendo únicamente material, sí necesita de la materia, ¿no?, para manifestarse, pero ninguno de ellos tiene la exclusiva del ser. Es esta partitura y, bueno, queda en el aire esta pregunta sobre las causas últimas del plan del desarrollo humano que abre la biología, al menos a la filosofía, y que establece un puente entre ambas ciencias. Pues nada más, muchísimas gracias y espero que haya podido ilustrar desde la ciencia la belleza del drama de la fecundación y del desarrollo embrionario.